Continuamos entonces en estos 5 pilares de la teología reformada que ya tenemos un buen tiempo estudiando. El día de hoy nos corresponde a Solus Christus, que es la consigna en latín que significa solamente por Cristo. Ya nosotros deberíamos tener un panorama general, hermanos, a la hora de definir cualquiera de estas consignas que fundamentan la teología reformada. Y es muy importante. La primera de estas, sola escritura. ¿Qué significa sola escritura? Claro, la frase en latín significa solamente por la escritura, pero ¿cuál es la idea que se quiere comunicar? La idea es que solo la escritura es el fundamento para la fe y la vida. También tenemos sola fide, ¿verdad? Los traductores, solamente por la fe. Y es que, ¿cómo es que se comunica la gracia de Dios a los pecadores? La última vez vimos sola gratia, o solamente por la gracia, cómo también están interrelacionadas cada una de estas. Si bien pudiera haberse dado toda una clase, porque estos 5 pilares tienen relación los unos con los otros. Y la fe, la gracia, totalmente, vamos a ver algunos conceptos que ya hemos visto, pero también haciendo el énfasis en la consigna en particular. Solus Christus, que solamente por Cristo, y la última, Soli Deus Glori, que significa solo a Dios debe ser la gloria. Vimos en la última clase, ¿verdad? Solamente a manera de repaso, así respondíamos a la pregunta, ¿cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo es que la gracia de Dios puede llegar a los hombres? Recordemos que donde surgieron estas consignas allá en el siglo XVI, fue aquel momento importante en la historia de la Iglesia, donde hubo ese cisma, donde se originó la reforma protestante, y que básicamente todas estas consignas fueron una respuesta a la posición de la Iglesia Católica Romana para ese momento. Hemos tratado de demostrar que cada una de estas consignas no fue simplemente un mero capricho odioso para ir en contra de lo establecido. Eso lo hace un rebelde. Los protestantes no eran unos rebeldes. La iglesia cristiana no es una rebelde, es simplemente una respuesta para lo que se había establecido que consideraron que no estaba bien y que la iglesia, los cristianos debían considerar las posiciones teológicas que justificaban cierta práctica. En este caso, como en el siglo XVI el debate fue con la Iglesia Católica Romana, por eso hemos visto en todas las exposiciones que se trataba de responder con esta consigna. No es que se tiene, y ahorita yo tengo que aclarar, un odio, una aversión contra la Iglesia Católica Romana o los católicos romanos. Debemos ser sensibles, a pesar de que soy un pastor cristiano, evangélico, protestante, calvinista, ¿verdad?, de una iglesia reformada. Tengo que admitir que yo tengo familia que milita en la Iglesia Católica Romana y soy sensible a las cosas que ellos practican también. Por lo tanto, a mí no me agrada cuando alguien se dirige hacia ellos de forma peyorativa e insulta. Porque yo tengo familia, yo fui levantado dentro de la Iglesia Católica Romana, pero obviamente, a pesar de que les puedo mostrar con la palabra de Dios y con misericordia las contradicciones que esta fe esgrime. Debemos decir la verdad con gracia. Y seguro como yo, usted tiene también familia, amigos, seres queridos que militan en la Iglesia Católica Romana, y una de estas clases también tiene ese propósito de enseñarnos a explicar en qué se basa nuestra fe. Y obviamente, a pesar de que a la gente no le guste la controversia, hay un momento donde nos paramos y le decimos, o usted tiene la razón y yo estoy en una mentira, o yo tengo la razón y usted está en una mentira.
pero los dos no podemos tener la razón. Las dos posiciones se contradicen o se excluyen a sí mismas. Entonces, a la pregunta importante, ¿cómo se obtiene la salvación? Nosotros recordamos que Roma enseña que esa gracia se comunica al pecador a través de lo que ellos denominan los 7 sacramentos, ¿se recuerdan? Los 3 principales, el bautismo, que se hace en la infancia, la confirmación y la comunión o Eucaristía, como también ellos le llaman. Lo que significa o el paralelo sería la cena del Señor para nosotros. Una vez que esta persona entra en uno de estos, entra por el bautismo en la infancia, se le ha comunicado la justicia de Cristo o la gracia de Dios, fluye a través de los sacramentos y así lo obtiene, dicen ellos. Si esta persona en el tiempo cae del estado de gracia al hacer un pecado capital, un pecado de muerte, porque ellos dividen el pecado venial con el pecado de muerte, entonces hay 3 sacramentos más que los pueden ayudar a volver, o 2, mejor dicho, la penitencia y la unción de los enfermos, cuando ya la persona, la unción de los enfermos, tiene una enfermedad muy grave que prácticamente ya va a morir, o se espera que no viva mucho tiempo, o cuando se llega al estado de vejez, que también ya se cree que no va a seguir viviendo la persona, se tiene que llamar al sacerdote para que le dé la extrema unción. Y los otros 2 sacramentos, el orden sacerdotal y el matrimonio. En el orden sacerdotal es aquellos que ellos dicen Dios ha llamado para una vocación especial y que las parroquias, las iglesias locales están en obligación de estimar, atender, mantener y todo esto, y el matrimonio para los laicos. Ellos dicen, esta es una cita de una iglesia, de una de las páginas del Vaticano oficial, con estos actos conseguimos el camino de la salvación prometido por Dios. Entonces, ¿cómo obtiene la salvación el hombre según la Iglesia de Roma? Lo obtiene por medios sacramentales. No importa a veces tampoco lo que la gente crea, la persona piense, ya que si cumple con estos sacramentos de forma externa, él entonces está en la gracia de Dios. La respuesta de los reformadores fue no. Es solamente por la fe y solamente por gracia. Ahora, la que vamos a tratar el día de hoy, que se llama solamente o solo Cristo, es muy importante también saber el fondo relacionado con las demás, que se trataba de establecer o dar respuesta a lo que decía Roma. Todo esto que hemos hablado acerca de los sacramentos, al final tenía solamente poder si tenía la autoridad papal. Es más, si un obispo daba un certificado cuando la persona ya, pagaba una indulgencia, y ese certificado no estaba firmado por el Papa, era inválido. Con esto, Roma, estableciendo con su cabeza visible, que es el Papa, decía que el único que podía comunicar el perdón era el Papa, a través de la Iglesia de los Sacramentos. Ni siquiera los obispos subalternos podían ofrecer ni dar el perdón. Ninguna parroquia, ninguna iglesia podía dar el perdón si no llevaba la firma, ese documento del Papa. Por eso es que, aparte de los sacramentos, había un mediador específico entre Dios y los hombres, y en este caso, la autoridad papal y toda su enseñanza. Lo que yo estoy diciendo no es un invento para tratar de malponer. Puedo citar por lo menos el Catecismo de la Iglesia Católica Romana, numeral 891. ¿Qué dice este catecismo? Dice: el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma a la fe a sus hermanos,
proclama por un acto divino la doctrina en cuestiones de fe y moral. Esto es el catecismo oficial de la Iglesia Católica Romana, donde habla de la jerarquía y del orden en la Iglesia. ¿Y a quién ponen como jerarquía y cabeza absoluta? Al Papa. Y solamente él, como pastor y maestro supremo, lo ponen, la cita es claramente visible, él es el que puede confirmar en la fe por un acto de doctrina. También tenemos que entender que esa autoridad papal y sus derivados, las doctrinas que comenzaron a decretar los papas, empezó con el Papa Pío X. Él era un maximalista mariano. Maximalista significa las personas que maximizan las cosas. Es contrario a minimalista, que minimizan las cosas. Pero el Papa Pío XII era un maximalista mariano y fue él precisamente quien decretó la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María. La Inmaculada Concepción significa que ella nació sin pecado. Y con esto, por supuesto, la puso a nivel de Cristo. Porque la doctrina cristiana bíblica enseña que Cristo es igual a todos los hombres, excepto en su naturaleza pecaminosa. Al nosotros o la Biblia enseñar ese punto del dogma cristiano, los católicos romanos se vieron con un dilema. Si todos los hombres son pecadores por nacimiento, por el pecado de Adán, eso implica que María también era pecadora, lo cual le quita un poco la imagen de santísima que ellos le tienen. Entonces el Papa Pío XII, en respuesta al concepto bíblico, entonces estableció es que María también nació inmaculada. También este Papa Pío XII fue el que se autodenominó el título de vicario de Cristo. Vicario significa en lugar de. Y esa afirmación es bastante, la palabra sería, no, se me fue la palabra. ¿Perdón? Dogmática, no, la otra palabra que ando buscando es bastante temeraria. Temeraria. Porque con esa afirmación de que Él es el vicario de Cristo, se está afirmando que el Papa es lo que Cristo fue antes de su muerte y resurrección. El representante y Dios, prácticamente el representante oficial de Dios en la tierra. Y de allí entonces fue el Papa Pío XII quien estableció este título de el sumo pontífice como la cabeza visible y sustituto de Cristo. En el Catecismo numeral 882 de la Iglesia Católica Romana, estamos en una escuela dominical, hermano, y esto es historia, esto es importante porque vamos a responder porque solo Cristo. Dice, ¿estoy en una iglesia evangélica o estoy en una iglesia? Pero estamos entendiendo, estamos analizando. Sí, sí. ¿Qué aprendieron hoy? Que vamos a ser católicos otra vez. No, por supuesto que no. Bueno, yo estoy exponiendo las dos esferas y por supuesto usted es responsable ante Dios de qué decisión va a tomar. El Catecismo numeral 882 enseña lo siguiente. No sé si está muy pegado, pero bueno, me escucha. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre presente. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Yo quiero decir, ¿verdad?, de manera firme y categórica que eso es una herejía, porque ningún hombre, en primer lugar, es vicario de Cristo. De hecho, el Señor Jesús lo estableció en el Evangelio de Juan, capítulos 16,
donde dice que su vicario o el sustituto de él es el Espíritu Santo. Cuando el Papa o la Iglesia Católica Romana admite este dogma de que él es el vicario, que ejerce que él es el pastor de la iglesia visible, que él tiene la potestad plena y suprema y universal, se está abrogando un título y un oficio que es del Espíritu Santo. Porque la Biblia enseña que Cristo gobierna su iglesia, es Cristo la cabeza de la iglesia, Efesios y Colosenses, y que lo ejerce, opera su autoridad regia a través del Espíritu Santo por su palabra enseñada. Ahora, de aquí, hermanos, de estas dos reseñas que les he estado diciendo, surgió la consigna de solo Cristo. Eso fue entonces una respuesta y protesta a esa herejía de la preeminencia del Papa, por encima incluso de Cristo mismo. Preeminencia significa que tiene un lugar de privilegio y que otra cosa no está ni cerca de él. El lugar preeminente en la iglesia lo tiene Cristo, no el Papa. Por cierto, debo ser honesto con la verdad. Yo estoy tratando un problema del siglo XVI que la Iglesia Católica Romana todavía conserva. Pero yo sé, por ejemplo, que quizás la mayoría de los que está acá no pertenece a la Iglesia Católica Romana. Y entonces usted dirá, bueno, está bien, yo no tengo problema con eso. Pero ¿sabe cuál es el problema más grave en el siglo XXI? Que yo he escuchado a pastores evangélicos decir que básicamente lo más importante de la iglesia es la gente. Y la gente aplaude. ¿Por qué? Porque son este tipo de frases, son unos aduladores. Les encanta emocionar a las personas. Y el problema hoy de la iglesia evangélica es que dice, el tesoro más importante de la iglesia es su gente. Otra herejía que hay que buscar. Y un momento histórico, un momento presente donde que hay que reformar muchas cosas, ya no mirando tanto a la Iglesia Católica Romana, sino mirando a lo que se denomina evangélico, y eso lo pongo con bastantes comillas, subrayado, con mucha advertencia. No todo lo que es evangélico es verdadero. Es importante entonces cómo surgió esta doctrina de la autoridad papal. Tenemos que hacer un poco de la historia, un resumen de historia. El tiempo se está corto y yo voy a hacer un resumen del resumen y un panorama muy general. Pero ¿cómo es que surge esto de darle una autoridad a un hombre de esa magnitud? ¿Y por qué la respuesta de solo Cristo? Solo a través de Cristo. La gracia de Dios está solo en Cristo. La salvación está solo en Cristo. Podemos remontarnos, hermanos, a cuando sucedió la división del Imperio Romano, que fue después de la muerte del emperador Teodosio I en el año 395. Con la muerte de este emperador hubo la división del Imperio Romano. Conoce ese aspecto de la historia universal. El Imperio Romano se dividió entonces en el Imperio Romano Oriental y el Imperio Romano Occidental. El Occidente consistió básicamente en lo que es la Europa actual. Tenía sus territorios, era Italia, Galia, lo que es Francia, y esa parte del continente europeo, e Hispania también, lo que también conocemos hoy como España. En el Imperio Católico o el Imperio Romano Oriental, entonces quedaron lo que fue con su capital Constantinopla, que hoy en día es Estambul. ¿Dónde está Estambul? ¿La capital de qué país? Turquía. Hoy en día es Estambul. En aquel tiempo la capital del Imperio Romano Oriental fue Constantinopla, la misma ciudad, e inclusive lo va a encontrar en algunos libros como el Imperio Bizantino, porque Constantinopla anteriormente se llamaba la ciudad de Bizancio. Entonces de allí que usted en algunos libros va a ver Imperio Bizantino,
o la capital del Imperio Romano, Constantinopla, o actualmente lo que hoy conocemos como Estambul y Turquía. En esa división, hermanos, entonces Occidente precisamente cayó en decadencia, en la parte del Imperio Romano en Occidente, porque por las invasiones de las tribus germánicas y de algunas tribus también de los bárbaros. Y Occidente cayó en declive en cierto lugar, mientras que el Imperio Oriental, Roma, estaba en floreciente economía, había mayor capacidad militar, todas las escuelas de formación estaban en ese lugar. Si yo le estoy diciendo, por ejemplo, que Constantinopla quedaba en Turquía, y si yo le muestro un mapa del primer siglo en los viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿dónde están las iglesias de Éfeso, Filipos, Tesalonicenses? En el Imperio Romano Oriental, pero eso es Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Entonces usted va a ver que Oriente ganó mayor prominencia en esos primeros siglos, a partir del siglo III, IV, V, mientras que Occidente iba en decadencia. Luego, por las guerras con los otomanos, de hecho, el Imperio Romano Oriental cae muchos años después, por las guerras con los otomanos, pierde influencia Oriente y ahí es donde recobra la influencia Occidente con su capital en Roma. Pero algunas cosas de esta división. Empezó en el 337 con el obispo Julio. Con este obispo, ¿verdad? Roma se declaró el Tribunal Universal de Apelaciones. Una vez entonces, vean cómo se van formando los conceptos. Para esta época no era lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica Romana, pero ya a partir del siglo IV, este obispo Julio comenzó a instituir que Roma era el único tribunal universal de apelaciones. Su sucesor, el obispo Damasco, llegó a establecer que Roma era la única sede apostólica. Entonces la única sede que tenía realmente autoridad era Roma, la autoridad apostólica. Luego de su sucesor fue el obispo Ciricio. Este Ciricio fue el primero en llamarse papa y con él comenzó aquella cuestión de las decretas y responsas, que es cuando los papas establecen o dan una respuesta a alguna pregunta de asunto y fe. Eso tiene una autoridad para toda la feligresía. Luego del obispo Ciricio pasó al obispo Inocencio en el 401 al 417. Este obispo Inocencio estableció que todas las cosas importantes debían presentarse al obispo de Roma para que éste fuera el único que podía tomar la decisión final. Luego de Inocencio, lo sucedió el obispo Bonifacio, 418 al 422. Este obispo prohibió todo juicio contra el obispo de Roma, declarando que todas sus decisiones son irrevocables. De aquí surgió la doctrina de la infalibilidad papal. Una doctrina que ha sido inconsistente con su propia historia, porque entre papas se han contradicho. Y si existiera la infalibilidad papal, entonces ellos no deberían de contradecirse. Pero estamos apenas aquí en el siglo V, siglo VI. Para no hacer más largo el proceso, saltamos a la época de la Reforma, ya en el siglo XV, cuando surgió la Reforma Protestante. ¿Cuál era el papa que estaba actualmente en sus funciones? El Papa León X. ¿Quién era? Su nombre de pila, su nombre verdadero era Lorenzo de Medici. ¿Saben quién eran los Medici? Parte de los ricos de Florencia, quienes también, por cierto, tenían, sus raíces eran judías, y ellos básicamente establecieron la doctrina de en la economía de Europa.
ellos establecieron lo que conocemos hoy como la banca moderna también. De allí después surgieron los Borgia, y se conoce bastante de la familia de los Borgia, sus excesos y corrupción. Bueno, Lorenzo de Medici vivía en Florencia, era la época del Renacimiento, y según sus historiadores era realmente un hedonista. ¿Sabe qué es un hedonista? Un hedonista es alguien que le encanta el placer físico, el placer. Entonces, bueno, tenían sus debilidades, Pero bueno, todo esto entonces surgió precisamente en esa discusión en la Reforma Protestante. Los Médicis querían establecer o quisieron amontonar o amasaban para ese momento fortunas. Era un hombre del arte, le gustaba, como le dije, el hedonismo, el arte. Los intelectuales para la época y los artistas tuvieron un florecimiento bastante considerado en esa época, porque precisamente el Papa en ese momento era muy inclinado para eso. Por cierto, fue con este León X, Lorenzo de Medici, quien Martín Lutero estableció inclusive comunicación. Una de las cosas, mis hermanos, que debemos entender de la Reforma Protestante es que Martín Lutero no tenía entre sus metas dividir a la Iglesia de Roma. De hecho, él quería que se reformara, de que olvidara las prácticas que él consideraba que no estaban en la Biblia y siguiera siendo la Iglesia de Cristo, decía él. Inclusive existe una carta que le envió Martín Lutero a este Papa León X, y en ese usted va a notar el respeto con que le habló y se dirigió a él, pero también con firmeza, diciéndole algunos errores y excesos que sus sucesores siempre culpaba a los antecesores de él habían establecido. Hay una parte de la carta, hay unos párrafos un poco largos, pero a mí me pareció muy interesante. Si no puede leerlo conmigo, escúcheme con atención, por favor. Esta es parte de esa carta. Le dice así, mire cómo se dirige. Por tanto, estimado Padre León, le dirige Lutero la carta al Papa, cuídate de escuchar esas sirenas que dicen que no eres un simple hombre, sino un semidios que puede mandar y exigir cualquier cosa. No sucederá así y no prevalecerá. Eres el siervo de los siervos, y entre todos los hombres te encuentras en un lugar misérrimo y peligrosísimo. No te dejes engañar por los que pretenden que tú eres el dueño del mundo. Le dice, no admiten que nadie sea cristiano si no se somete a tu autoridad, y se equivocan manifestando que tú tienes algún poder en el cielo, en el infierno o en el purgatorio. Son tus enemigos y quieren perder tu alma. Como dice Isaías, pueblo mío, los que te llaman bendito te engañan. Yerran los que te ensalzan por encima de los concilios y de la Iglesia universal. Están equivocados los que solo a ti te atribuyen el derecho de interpretar las Escrituras. Bajo tu nombre quieren establecer todas sus impiedades en la Iglesia. Y hay dolor. Satán ha adelantado mucho por medio de ellos bajo tus predecesores. En fin, no creas a nadie que te exalte, sino al que te humilla, puesto que este es el juicio de Dios. Quitó del trono a los poderosos y exaltó a los humildes. La carta tiene como 6 hojas más. Yo quise nada más que oyéramos o leyéramos este extracto, donde Martín Lutero, todavía en comunicación con el Papa de Roma, le animaba, le exhortaba a que dejara las pretensiones que precisamente se habían establecido hasta este momento. Y Martín Lutero decía, no es a través de la autoridad de la Iglesia, no es a través de la autoridad papal, no es a través de ningún sacramento, no es a través de nada, sino solamente Cristo.
Y de allí viene la consigna, solo Cristo. He estado haciendo un panorama de historia, lo más importante que dice la Biblia. De todos los pasajes que podemos mirar en el Nuevo Testamento, que nos confirman esa consigna preciosa, gloriosa, solamente por Cristo, solo a través de Cristo, vamos a leer un pasaje. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Podríamos recordar, por ejemplo, el que dice Hechos capítulo 4, y en ninguno otro hay salvación, sino porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. O también el que le dijo Pablo a Timoteo, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ya en este momentico recordamos dos textos claros de quién es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se media la gracia de Dios que le llega al pecador? Y la Biblia habla claramente, solo Cristo, solo a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses capítulo 1 es uno de los textos más maravillosos acerca de la persona de Cristo. Capítulo 1 de Colosenses, versículos 15 al 23. Síganme con su vista en la lectura y vean todo cómo Pablo habla del Señor Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Está hablando de Cristo, no el Papa, no ningún hombre, no es María, nadie. Solo la imagen del Dios invisible es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué? Preeminencia. Una preeminencia que Roma le quiere dar al Papa. Pablo dice, no, bueno, lo dijo primero Pablo, no Roma. Es Cristo quien tiene la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, de Cristo, ¿qué hace? Reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra, ¿ven? Él es el representante de Dios en la tierra, el Espíritu Santo o Cristo. Pero no el Papa, en ninguna iglesia. La que está haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Yo no sé, hermanos, pero esta porción responde a todo lo que habíamos estado diciendo hasta ahorita. De esa preeminencia, lugar de mediación, el medio por el cual los pecadores tienen el perdón. Lo que definitivamente tiene la preeminencia en la iglesia es Cristo el Señor. Y de allí la consigna solus Christus, solamente por Cristo. El pasaje nos pudiera llevar un buen rato largo poder explicarlo expositivamente. Pero todo lo que, de todas las cosas que dice, podemos mencionar cuando
en Él, cuando dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Para cuando Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, se dice que en esta ciudad había cierta influencia del gnosticismo y que los judíos, aparte de los gnósticos también, tenían una serie de filosofías donde le daban mucha importancia y trascendencia a las huestes espirituales, como los ángeles, como los espíritus, y una serie de rangos y superpoderes que el hombre, eso también lo habla mucho, lo de la nueva era, hoy también es el mismo museo con diferentes flujos. Ellos son chispas de la esencia divina que se manifiestan y se comunican con los hombres. De esta manera, la herejía que estaba tratando de refutar Pablo, que llegaba a la iglesia, es que los hombres podían comunicarse con Dios o saber de Dios o avanzar o progresar en su vida espiritual en la medida que conocían estas órdenes celestiales, espirituales, estos dominios, potestades y estas potestades superiores. Pablo dice, no niego que no existan, porque la Biblia lo dice, pero que Cristo Jesús está por encima de todos ellos. Y que de paso él dice, todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Al fin de cuentas, todas estas cosas de la creación, las visibles y las invisibles, están sujetas bajo el señorío de Cristo. Y entonces Pablo le está diciendo a los cristianos que deben comprender. Ahora observa tanto que Cristo está sobre todo eso, y que si tú estás en Cristo no tienes que temer a nada. No hay potestades, no hay dominios, no hay tronos y no hay autoridades que te guíen, te ayuden o te aclaren mejor a Dios, solo Cristo. Él es la plenitud de la deidad. Y si la persona está en Cristo, entonces está en la plenitud de Dios. No necesita ninguna creo que la palabra es bueno, no recuerdo la palabra. Hoy estoy que no siempre recuerdo las palabras, hermano. Perdónenme. Bueno, la médico ya me está medicando. Gracias. Pero el punto es que la iglesia, el cristiano, si realmente, como dice Pablo al final, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, entonces tú eres pleno. No te hace falta más nada. No te hace falta otro mediador. No te hace falta ningún otro camino, porque estamos, como dicen los mismos apóstoles, en el verdadero. En el verdadero. Así que esta es la razón, mis hermanos, por la cual entre las consignas de la Reforma Protestante apareció solo Cristo. Hay un solo mediador, hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y cualquier persona entonces que pretenda que se acerca, conoce o sabe de Dios sin Cristo, es una total herejía y blasfemia. Quiera el Señor, y esto ya como aplicación para nuestra iglesia, permitirnos estar bajo este fundamento, solo Cristo, quien sea más exaltado, conocido y amado, solo Cristo. Quien es la cabeza de la iglesia es Cristo. Quien es el que perdona el pecado del pueblo es Cristo. Quien es el mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo. Vamos a dejarlo por hoy hasta acá. Si el Señor lo permite y nos da vida, veremos el último de estos 5 pilares el próximo domingo.
que es la consecuencia lógica de sola escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo. Al final, solo a Dios debe ser la gloria. Pero en la predicación vamos a ver un poco más de esto también. Oh Señor, gracias por tu bondad y misericordia de permitirnos tener este tiempo de escuela dominical. Señor, que nuestra alma verdaderamente pueda abrazar esta consigna, no solamente por conocimiento general o histórico, sino de fundamento real de nuestras propias vidas. ¿Que cuál es? Solamente Cristo, Señor. Solo nuestro Salvador. Solo tu Hijo unigénito, quien murió como nuestro sustituto para llevar la ira de Dios y así darnos perdón y vida eterna. Gracias por nuestro Señor. Por favor, permítenos prepararnos para el culto que te daremos a través de nuestro mediador, el Señor Jesús. Alabado seas tú, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.